Hola, Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de MIP, donde nos sentamos a pensar hoy, nos adentremos en una pregunta compleja y provocadora. ¿Está Europa en un nuevo declive? Desde la crisis económica y política hasta las divisiones internas, vamos a analizar qué está pasando en el viejo continente. Además, no podemos ignorar la reciente declaración de Elon Musk, capaz que en este momento ya no es tan reciente, cuando se publique esto, la AfD salvará a Alemania. ¿Significa que esto qué significa esto para Europa? Acompañen este viaje de reflexión, pensamiento y sobre todo análisis muy crítico a lo que está enfrentando Europa. Donde el mundo se conecta para cuestionar. Desde la historia hasta el hoy, todo lo que importa está aquí. Detrás de cada dato hay algo que hay que discutir. Opiniones con valor, ideas para repensar. Un podcast que incomoda y no deja de analizar. MIP es el lugar donde el eco nunca logra sonar igual. Con visión, con pasión, desenmascarar. Conéctate con MIP, ven a reflexionar. Tras la recesión del 2008, Europa se mejoró, salvo Grecia, Italia, España, sufrieron unas deudas impactantes, sería la palabra, unas deudas impactantes. La autoridad impuesta por la UE dejó cicatrices profundas la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones europeas. De por sí la Unión Europea, no creo que no a todos los ciudadanos gusta mucho. Debería ser muy importante esa aclaración. También el Reino Unido, una de las economías más grandes de Europa, quiso irse de, ¿cómo se llama? De la UE y rajó nomás. O sea, rajó. No pensó mucho que digamos y dijeron nos vamos. Y el problema que también dejó, porque o sea, en el Reino Unido hay lugares que siguen queriendo a la UE. Quiero aclarar esa parte, que lo que pasó en Europa fue, en el Reino Unido fue clave. En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ellos se querían quedar en la UE. O sea, bien fue marcado. Salvo que Inglaterra sí se quiso quedar, lo que es el país constituyente del Reino Unido, Inglaterra, se quiso quedar. Entonces creo que fue muy problemático eso, de que Escocia, Gales y Irlanda del Norte se quiso quedar. Y yo creo que es un problema grave para un país federal que la mayoría de la población haya querido, pero a la vez sus países constituyentes, tres de uno de tres, uno de cuatro hayan querido en su totalidad, en su gran totalidad, permanecer en la UE. Creo que es algo sorprendente, se podría decir. Además, el Brexit forzó narrativas como la de el ultraderechista, que ya le hicimos un episodio por el 28, creo que fue. Esa narrativa ultraderechista muy importante, la narrativa de Vox, la narrativa de otros anti-Unión Europea. Se podría decir que hasta la narrativa de Meloni se podría llegar a pensar. Creo que fueron como... La UE ha generado cierto rechazo, ha generado serias. Por ejemplo, el primer país, ejemplo fácil, el Reino de Dinamarca tiene países constituyentes. El Reino de los Países Bajos también tiene países constituyentes.
desapareció Inglaterra. ¿Qué pasó? Que Groenlandia, país constituyente de Dinamarca, se fue de la UE. Rajó, me voy, chao, me piro. Creo que Curazao también. Y creo que las Islas Feroe también. Creo que también son parte de Dinamarca. Del Reino de Dinamarca. ¿Qué pasa en esos casos? Muy sorprendente. Que por mega regulaciones de la UE, que la gente local no iba a quedar opacada frente a unas políticas de pesca común de la UE, en esos casos del Reino de Dinamarca, de 2 de los 3 países constituyentes. Creo que son 2 de 3, sí. 2 de los 3 países constituyentes quisieron rajar. Ese es el gran problema que tiene la UE. Se pierden competencias locales muy importantes, como en el caso del único factor y punto económico que tiene esas pequeñitas islas, frente a megaempresas de, yo que sé, ponen el Reino Unido, España, Italia, Grecia, que están también dedicadas a la pesca, porque están en zonas insulares también. Zonas insulares o peninsulares. La mega regulación que tiene la UE es alarmante. Porque está claro el meme. Estados Unidos innova, China copia, la UE regula. Ese es el meme, no sé si lo han visto. Lo repito. Estados Unidos innova o crea, China copia y vende las copias baratas, esas habitualmente que hay. Y la UE regula. Por ejemplo, ¿cómo dicen? Que después más adelante quiero hablar de la inmigración. ¿Cuál es el problema clave de la UE? La inmigración. Le están atormentando inmigrantes. Bien. ¿Y qué es lo que se ponen a decir en el Parlamento Europeo? USB tipo C. Que todos los dispositivos electrónicos deben tener USB tipo C. La UE debería estarse encargando de temas, como dicen, hace mucho lo escuché, que acá voy a hablar ahora dependencia energética. La invasión de Ucrania por parte de Rusia expuso la dependencia energética de Europa frente a Rusia y sobre todo a Alemania. Entonces hubo una crisis de costos energéticos que afectó hogares y empresas impresionantemente. Y la transición a energías renovables es urgente, pero enfrenta obstáculos financieros y políticos. Y acá es un problema que lo escuché, no me acuerdo dónde, que decían, en Holanda pueden producir hasta tantos gigavatios, porque si no, revienta el sistema o hay apagones. Ese punto clave. ¿Qué es lo que dicen? En la Unión Europea no hay un sistema común de electricidad que deberían tener ya a esta altura, porque hace años que están por las banderitas juntas. En vez de tener eso en común, de tener algo así de esa manera, un sistema de electricidad común, como si fuera lo que vimos en Uruguay, un UTE a nivel europeo, o una gestión que allá está faltando energía, vamos a mandar, porque sería una forma mucho más práctica de crear ese sistema. ¿Qué pasa? En Holanda, cuando los molinos no dan, tienen que quemar combustibles fósiles. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Puede que haya un exceso de viento en Rumania y en Holanda, este es un ejemplo que lo saqué, no me acuerdo, creo que fue de Visual Politics, no estoy seguro. Y en Holanda están necesitando electricidad, o en Suecia, o en España, o en Italia, o en Malta, Malta es insular igualmente, o en Grecia, están necesitando energía, y hay exceso en Holanda, pero Holanda no puede producir ese exceso porque no está conectada a Grecia, de una forma óptima. Entonces el grave problema que tiene, un problema impactante, pero eso sí, desde Rumania, España, pasando por Portugal, Italia, lo que sea, tienen el mismo tapón en la botella.
van a tener USB tipo C en toda la UE. Es preocupante que las instituciones políticas de tan porte como la UE se dediquen a pavadas, a estupideces, porque es la palabra que cabe. Porque está todo muy bien con el corcho único, con tapón de botella único, está todo muy bien. Está bien, no lo niego. Puede que sea algo bueno. Pero ¿cuál es la necesidad, pudiendo trabajar en otras cosas más amplias, que van a llevar el triple de tiempo, pero van a ser mucho mejor para los ciudadanos, para lo que sea? Por ejemplo, un tren, trabajar arduamente en un tren que conecte Lisboa con Tallinn, creo que se llama así, en Estonia. Trabajar aún más en la zona euro. Todas esas tonterías a las que se está dedicando la Unión Europea, creo que son tontas. Porque al fin y al cabo, entiendo el descontento del europeo, del ciudadano de a pie, como se le llama habitualmente. Lo entiendo perfectamente, porque si con mi plata, como se empezó a usar mucho en Argentina, con mi guita, con la mía, financian estupideces, le pagamos el sueldo a que hagan cosas estúpidas, entiendo perfectamente por qué los quieren mandar a freír torta. Otro problema que tiene Europa, que también lo está sacando al declive, no tanto por la Unión Europea, es la población envejecida que tiene. Tiene una natalidad pésima y unas políticas emigratorias como la gente, enfocadas realmente en traer talento, en traer emprendimiento, innovación, etc. Si no, Europa se va a quedar atrás y va a perder el tren. Y si Europa pierde el tren, va a estar jodida. Va a estar jodida. En Latinoamérica hemos perdido todos los trenes, hasta el propio tren hemos perdido en algunos casos. Y si perdemos el tren, como Estados Unidos está cerca de perderlo también, si Estados Unidos pierde el tren, adiós, adiós. Ese es el problema. Otra cosa, los países subdesarrollados es mucho más fácil que agarren un nuevo tren a que continúen en el tren los europeos, por ejemplo. Pasamos ya a la frase de Elon Musk, la AfD salvará a Alemania. Alternativa para Alemania, por sus siglas en alemán AfD, D es Deutschland, o como se digan, porque para nosotros en español es Alemania. En inglés es Germany, pero en alemán es Deutschland, Land, termina en Land, como se diga. Pero empieza con D. Es llamativo que cada idioma se diga de una manera distinta a Alemania, más o menos. Se opone a la inmigración masiva, que es un problema, queda solamente para un episodio. Si quieren, déjenlo en los comentarios si hacen un episodio de esa característica. Critica las políticas climáticas de la Unión Europea. La Unión Europea prioriza el clima ante otras estupideces. Te multan porque si tenés un coche a combustión que contamina mucho, pero cosas que tendrían que ponerse a hacer realmente en la UE son populistas de izquierda, básicamente, se les podría
redondear de esa manera. Además, tiene una visión nacionalista y capaz que muy probablemente anti-Unión Europea. Elon Musk ha expresado posturas críticas hacia la burocracia europea y las políticas progresistas, populistas de izquierda. Son cosas no iguales, pero tienen sus similitudes. Los progres, como les llaman los ultraderechistas, hacen políticas estúpidas, básicamente. Políticas tontas, que no es necesario ni son necesarias esas políticas absurdas que se han planteado en muchos países. Su apoyo a la FDE puede interpretarse como una provocación, pero también refleja una visión amplia del rechazo a las estructuras políticas establecidas y a la burocracia que genera la Unión Europea, sobre todo con la agricultura en la UE. Están ahogando a regulaciones a los agricultores europeos, pero en Marruecos esas cosas no se cumplen y la verdura europea es carísima, pero la verdura, fruta marroquí es baratísima, pero las regulaciones que tienen que cumplir sí o sí porque el clima, porque la salud, porque no sé qué, no se cumplen. Es una completa estupidez. Y una regulación, quiero decir, que me asusta, por el color de la manzana había en Francia y no sé si en toda Europa, porque tenía que tener un determinado color para que se pudiera vender. Tenía que tener un determinado color en determinada forma. ¿Dónde se ha visto? Y sin cabito. Pero a ver, una manzana y punto. Pero la habilitación para vender no te la tienen por qué dar por un color de manzana. Y ahora que vamos a hablar sobre las cosas a favor de la AfD, su discurso conecta con los ciudadanos desilusionados. Sí, conecta, como lo hizo Cabildo Abierto en 2021 acá en Uruguay, pero no logró muchos votos que digamos, porque no hay una población tan descontenta y demás. Y como fue Milei que conectó con la gente descontenta básicamente. Propone políticas que priorizan a los alemanes, como reducción de impuestos y control de la frontera. En Europa también están acosados de impuestos, sobre todo en España. Y después pasan las cosas como pasan en la Dana, ¿no? En contra, se podría decir que su retórica puede avivar divisiones internas y aislar a Alemania en el escenario europeo. Y además es un riesgo de retrocesión en derechos sociales y alianza internacional. Los derechos sociales están bien, quiero aclarar esto. Los derechos sociales están bien, pero no cuando al que te da el trabajo básicamente lo ahorcás más o menos, ¿no? Pero es una cosa de simple lógica. ¿Europa tiene vuelta atrás? Habría que hacer reformas en la UE muy importantes, inclusivas y efectivas, porque los ultraderechistas anti-Unión Europea se dieron cuenta que como el Brexit no iba a pasar, no era posible básicamente ello. La UE, los políticos anti-UE se dieron cuenta que hay que reformarla de adentro primero, que creo que es lo que debería haber intentado hacer Reino Unido. Y además habría que haber una mayor cooperación en defensa, energía y tecnología. Como yo ya dije, el sistema único europeo de luz sería realmente necesario. Además, podría liderar la transición que ya me tiene podrido, por ejemplo, a mí, en economía verde. ¿Podría dedicarse Europa plenamente a eso? Podría incentivar la llegada de talento extranjero como solución al problema del demográfico, pero al talento extranjero, no a lo que viene ahora que nos integra la cultura, básicamente. El crecimiento del Partido Nacionalista podría llevar a que hayan más exits de la UE, hayan más Grexit, como se llegó a decir hace unos años. La
polarización social y conflictos con Estados miembros. O sea, podría pasar, o sea, este entero también, podría pasar de un estancamiento económico, que se polaricen las cosas. Falta de reforma de estructuras podría hacer que Europa quede rezagada, que pierda el tren básicamente, que se baje en la estación. ¿Se entiende? Que pierda el tren básicamente de las nuevas revoluciones, que en vez de regular la inteligencia artificial, se debería agarrar y se debería innovar en inteligencia artificial. No se puede limitar la IA, no se puede limitar las redes sociales, no se puede limitar las startups, no se puede acosar la innovación impuesto, porque lo que le está pasando a Europa es que está perdiendo el tren y se pierde el tren. Mucha suerte, queridos europeos, queridos padres europeos básicamente, porque son el padre de toda América. Pero eso ténganlo en cuenta. O sea, Europa siempre ha sido un laboratorio de experimentos políticos. Ha enfrentado guerras, divisiones, crisis, pero también ha liderado un movimiento de integración y paz como es la UE y la OTAN. En realidad la lidera Estados Unidos, pero está. El desafío actual es tan grande como el pasado, que requiere liderazgo, visión y compromiso de todos los sectores para no perder este tren. Europa enfrenta desafíos económicos, políticos y sociales que amenazan su estabilidad y su integridad como los países más desarrollados del mundo. La frase de Elon Musk sobre la AfD refleja un síntoma de descontento, pero no necesariamente la solución. El futuro de Europa depende de su capacidad para adaptarse y renovarse. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de la situación de Europa? ¿Crees que Elon Musk tiene razón al mencionar a la AfD? Déjenme su opinión en redes sociales y manden un mensaje directo. Quiero leerte. Nos vemos en el próximo episodio de MIP, donde seguimos sentándonos a pensar. Dejad en los comentarios también si querés que hable de la crisis migratoria de Europa y los nacionalismos del siglo XXI. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver y escuchar. Hay palabras en el aire que se quieren callar, pero aquí siempre hay espacio para la verdad. Con preguntas y matices vemos más allá. MIP es un espejo que te va a reflejar. MIP es el lugar donde el eco nunca logra sonar igual. Con visión, con pasión, desenmascarar. Conéctate con MIP, ven a reflexionar. Si todo parece claro, ¿por qué no mirar mejor? En las sombras de los temas siempre hay algo mayor. De TikTok a YouTube, despertamos aquí. Entre líneas que hablamos, tú decides qué oír. MIP es el lugar donde el eco nunca logra sonar igual. Con visión, con pasión, desenmascarar. Conéctate con MIP, ven a reflexionar. Esto es MIP, el podcast que te hace pensar.